Esto no es una derrota normal, es una señal de alarma. Porque el Partido Republicano está perdiendo justo donde se suponía que era invencible. Hecho. Distritos que no votaban demócrata desde hace medio siglo acaban de caer en elecciones especiales en Texas. Uno de ellos había sido ganado por Donald Trump por 17 puntos. Y aquí aparece la paradoja que cambia todo. La estrategia más agresiva, la más ruidosa, la que prometía movilizar a la base, coincide con un colapso electoral inesperado. Si crees que esto es solo un problema interno de un partido, piénsalo de nuevo. Esto afecta a cómo se toman decisiones, a qué políticas sobreviven y a quién paga el precio después. Inferencia. Tras estas derrotas, algo inusual ocurrió. Republicanos empezaron a buscar culpables en público y un nombre empezó a repetirse, incluso en medios que normalmente protegen a Trump. Pero aquí está la parte que casi nadie está diciendo en voz alta. No es solo quién pierde elecciones, es qué tipo de poder se está volviendo tóxico. Y una vez que eso pasa, el daño no se detiene solo en una votación. Esto no empezó con una sola elección ni con un solo candidato. Hecho. En teoría, las elecciones de mitad de mandato suelen castigar al partido en el poder. Eso es casi una ley política. Pero lo que acaba de ocurrir en Texas no encaja en ese patrón. Dos elecciones especiales en un estado profundamente republicano terminaron en derrotas que no estaban en el guión y no fueron distritos marginales. Estamos hablando de territorios que habían respaldado a Trump con márgenes de 2 dígitos y que no cambiaban de color desde hace décadas. Hecho. Ahora observa cómo se cuenta la historia en público. Se habla de mensajes fallidos, de tono equivocado, de mal timing. Pero eso es solo el 60% de la película. La otra parte es más incómoda, porque estas derrotas aparecen justo cuando el partido redobla una estrategia muy específica, empujada desde dentro, diseñada para dominar el debate nacional. La pregunta no es si esa estrategia es dura o suave. La pregunta real es otra. ¿Qué pasa cuando una táctica pensada para ganar poder empieza a destruirlo desde adentro? Y cuando eso ocurre, nadie sale ileso. Aquí es donde la historia empieza a escalar de verdad. La afirmación que ahora circula dentro del propio entorno republicano es contundente. La estrategia está fallando porque se volvió demasiado extrema para el votante promedio. Inferencia. Y no es un rumor. Hecho. Un medio del imperio Murdoch publicó una advertencia directa. A Texas election jolt to the GOP. Stephen Miller's mass deportation strategy is backfiring at the polls. No es un bloque opositor, es el Wall Street Journal. Y el momento importa. Esta advertencia llega justo después de derrotas calificadas internamente como humillantes. Hecho. El artículo recuerda que esta no es la primera vez que esta fórmula se usa. En 2018, Stephen Miller impulsó una estrategia similar, bloqueando un compromiso bipartidista sobre inmigración. ¿El resultado? Hecho. El Partido Republicano perdió 41 escaños en la Cámara. No fue una derrota ajustada, fue una ola. Ahora observa lo que falta en la defensa pública. Nadie niega los números, nadie discute las pérdidas. Lo que se intenta hacer es cambiar de tema. Pero aquí está el detalle que cambia todo. Cuando incluso aliados mediáticos empiezan a señalar a un arquitecto interno, no están discutiendo ideología, están intentando evitar otro colapso, y eso sugiere que el problema es más profundo de lo que parece. Aquí es donde la historia deja de ser solo electoral y empieza a sentirse peligrosa. Hecho. Según el Wall Street Journal, la estrategia no solo es retórica, incluye directrices operativas concretas. Stephen Miller ordenó a la burocracia migratoria cumplir una cuota de 3,000 arrestos diarios. Ese número no es simbólico, es operativo. Hecho. El propio artículo advierte que no existen suficientes migrantes criminales para llenar esa cuota cada día, lo que empuja inevitablemente a redadas en hogares y negocios, y eso ya se ha visto en videos. Ahora compáralo con el precedente. En 2018, una estrategia similar terminó en una pérdida de 41 escaños. Hoy la escala es mayor y la normalización también. Lo que antes generaba escándalo ahora se presenta como rutina administrativa. Pero aquí está el giro. Incluso Trump ha dicho públicamente que quiere bajar la confrontación en las calles tras los tiroteos en Minneapolis. Hecho.
Sin embargo, mantener esa línea implica algo que nadie dice en voz alta. Tendría que frenar a Miller y eso crea una tensión interna, porque cuando una estrategia se vuelve tóxica pero sigue ejecutándose, el sistema entra en contradicción y las contradicciones no se quedan quietas, escalan. Y ahora todo empieza a acumularse demasiado rápido para controlarlo. Hecho. Mientras el partido lidia con derrotas inesperadas, estalla otro frente. Una denuncia de un informante contra la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard. No es una filtración menor. Según el Wall Street Journal, la queja es tan sensible que está guardada en una caja fuerte y la administración ha pasado meses sin saber cómo informarla al Congreso. Hecho. El abogado del informante acusa a Gabbard de bloquear el proceso. Su oficina lo niega y habla de circunstancias únicas. Pero aquí viene el detalle inquietante. Trump no la incluye en reuniones clave sobre Irán o Venezuela. Hecho. No confía en su propia directora de inteligencia. Al mismo tiempo, esa misma funcionaria lidera esfuerzos para investigar registros de votación en el condado de Fulton, Georgia, un estado clave que ganó Biden en 2020. Hecho. Fue vista haciendo llamadas extrañas y secretivas en una oficina electoral sin explicación pública clara. Observa la velocidad, derrotas electorales, una estrategia migratoria bajo fuego, un escándalo de inteligencia bloqueado y movimientos alrededor de elecciones pasadas. Esto ya no es una crisis aislada, es una pila. Y cuando las crisis se apilan, el control empieza a resbalar. La pregunta es inevitable. ¿Qué pasa si esto continúa? Aquí es donde el impacto deja de ser abstracto y se vuelve personal. Porque mientras estas decisiones se toman en despachos cerrados, las consecuencias caen sobre gente común. Hecho. Una cuota de 3,000 arrestos diarios no es una idea política, es una presión diaria sobre agentes en la calle, sobre familias, sobre negocios. Significa redadas en lugares de trabajo, visitas a hogares, comunidades enteras viviendo en incertidumbre constante. Y aunque no sigas cada titular político, esto te alcanza igual. Inferencia. Afecta a quien trabaja contigo, a quien atiende en el hospital, a quien cuida a tus hijos, a la estabilidad económica de barrios completos. Al mismo tiempo, cuando figuras del más alto nivel investigan elecciones pasadas mientras su propia legitimidad es cuestionada, el mensaje implícito es peligroso. Las reglas pueden cambiar después del partido y eso erosiona algo básico que todos necesitamos, incluso quienes nunca votan. Confianza mínima en el sistema. Si esto te resulta familiar, si sientes que la política dejó de ser distante y empezó a meterse en tu vida diaria, dilo en los comentarios, porque esta historia no trata de ideologías, trata de cómo se vive cuando el poder entra en modo defensivo, y lo que viene después suele ser más intenso, no menos. Para entender por qué esto sigue avanzando, hay que mirar el sistema, no solo a las personas. Inferencia. Las estrategias que estamos viendo no nacen del caos, nacen de incentivos. Cuando una narrativa empieza a fallar en las urnas, la reacción instintiva no suele ser moderarse, sino duplicar la apuesta. Más presión, más espectáculo, más confrontación. Hecho. La inmigración ha sido históricamente un tema ganador para los republicanos, pero el propio Wall Street Journal señala algo clave. Funciona mejor como reacción a fallos del otro partido, no como una política ejecutada sin frenos. Aquí está el mecanismo oculto. Convertir una herramienta electoral en una máquina administrativa crea fricción constante. Y esa fricción necesita enemigos diarios para justificarse, arrestos diarios, investigaciones constantes, crisis que nunca se cierran. El sistema se alimenta de urgencia y cuando los medios aliados empiezan a advertir que esto está saliendo mal, no es por moral, es porque el costo ya supera el beneficio. Pero aquí está la parte inquietante. Los sistemas rara vez se detienen solos, siguen avanzando hasta que algo externo los frena. Y eso nos lleva directamente a lo que puede venir después, porque el próximo movimiento ya se está gestando. A partir de aquí, el camino se divide en dos direcciones y ninguna es tranquila. Inferencia. En el primer escenario, el partido intenta corregir el rumbo, baja el tono, reduce la confrontación directa y trata de aislar a quienes se convirtieron en un lastre electoral.
Eso es lo que sugiere la advertencia del Wall Street Journal cuando dice que la estrategia no es probable que funcione mejor este año y que los votantes se están volviendo contra la forma en que Trump persigue las deportaciones masivas. Hecho. Pero ese giro tiene un costo interno enorme, porque implica admitir que una línea central del poder fue un error. El segundo camino es el opuesto: doblar la apuesta. Mantener las cuotas, las investigaciones, la presión constante y culpar a fuerzas externas por cada derrota. Ese camino ya se ha visto antes. Produce más ruido, más control, más sensación de asedio. Pero también acelera el desgaste. Y aquí está el detalle clave. Las derrotas recientes en Texas no ocurrieron al final de un ciclo, ocurrieron al inicio. Eso significa que aún hay tiempo para que la tendencia se amplifique. Lo que pase en los próximos meses no se decidirá en discursos públicos, sino en decisiones internas que todavía no se anuncian. Y cuando esas decisiones salgan a la luz, el tablero político ya no será el mismo. Todo esto se puede resumir en una sola idea incómoda. Cuando una estrategia diseñada para ganar poder empieza a generar miedo dentro de tu propio bando, deja de ser una fortaleza y se convierte en una carga. Inferencia. Los datos de Texas, la advertencia del Wall Street Journal, las tensiones internas alrededor de Stephen Miller, la contradicción entre el discurso público y las acciones reales, no son episodios aislados. Hecho. Son señales tempranas de un sistema que empuja demasiado fuerte y empieza a romper apoyos clave. La historia no va solo de quién gana o pierde una elección, va de cómo el poder, cuando se ejerce sin frenos, termina debilitando a quienes lo usan. Y aquí está el giro final. Estas derrotas no llegaron cuando la oposición estaba en su punto más alto, sino cuando muchos pensaban que el terreno era seguro. Eso es lo que las hace tan peligrosas, porque si el suelo cede ahí, puede ceder en cualquier parte. Lo que ocurra después no será anunciado con sirenas. Se sentirá primero como confusión, luego como normalidad y solo después como un cambio irreversible. Si quieres entender ese siguiente nivel antes de que se vuelva evidente para todos, quédate cerca. Lo que viene no se explica con titulares rápidos, se explica leyendo las señales antes de que sea demasiado tarde.